Les habla Juan Ramón Báez de Finanza en la Práctica. Antes de iniciar la presentación del temario de hoy, les solicito que le den por el favor de me gusta, ¿verdad? Y también compartir con los colegas esta transmisión. Hoy vamos a tratar del tema de la valoración periódica de sus empresas, determinar el valor de una empresa en forma periódica. ¿Y por qué los empresarios hacen esto? Recuerden, señores, que en presentaciones anteriores habíamos hablado de empresas que estaban en rojos, o sea, daban resultados negativos, pérdidas y complicaciones en la parte de liquidez. Hoy vamos a ver, ¿verdad?, situaciones en que los empresarios o la empresa tienen éxito, arrojan resultados positivos. Ahora la pregunta es, ¿por qué los empresarios deben preocuparse por valorar periódicamente sus empresas? Bueno, lo que vamos a ver en este post es, ¿qué pasa si tuviéramos que vender la empresa en el día de mañana? ¿Cuál sería el precio? Esto es una pregunta que cualquier empresario de éxito lo debe realizar en forma constante. Y no porque ellos quieran vender su empresa. Ahora, ¿por qué hacen esas preguntas si no quieren vender la empresa? Es muy importante conocer el valor de una empresa y lo que se debe considerar para determinar su valor. Vamos a ver el punto de la gestión estratégica, el patrimonio empresarial, el estudio de la competencia y la facturación versus valor de la empresa. Cuando hablamos de gestión estratégica, debemos partir de la base de que, desde el punto de vista financiero, la empresa debe perseguir la maximización de la riqueza de los propietarios, o sea, hacerlo más rico a los propietarios. Ese es el objetivo fundamental de cualquier gestión de una empresa, es decir, la maximización de la riqueza. Ese es el punto de vista estratégico de todo. Bueno, si nosotros tenemos claro esto, este objetivo fundamental, entonces podemos trazar las rutas para poder llegar a eso. Y la parte, entonces, aquí lo que está envuelto, entonces, ¿cuánto vale su empresa? Esta información es muy esencial si queremos, por ejemplo, invitar a personas a invertir en la empresa. Entonces debemos partir de la base de que cuánto vale nuestra empresa. Entonces, si ellos invierten, ¿qué parte de la empresa le va a corresponder? Lo mismo, eso es entonces para hacer, lo mismo ocurre, ¿verdad?, cuando queremos venderlo. Por algún motivo queremos vender nuestra empresa, entonces es fundamental saber el precio. Bueno, valorar la empresa, por un lado, es complicada y al mismo tiempo subjetiva. Y eso es aún más para las pequeñas y medianas empresas con pocos años de vida, ya que dar un valor muy bajo a la empresa
puede implicar mala imagen, ¿verdad? Pero dar un valor muy arriba también puede indicar que el empresario es un soñador y que no conoce las reglas del mercado. Entonces lo que se debe buscar es un medio término, ¿verdad? En darle un valor justo, es decir, que no sea muy baja ni muy alto. Bueno, esto sería entonces, cuando hablamos de gestión de estrategia, entonces partimos de la base del objetivo de la empresa, cuál es la maximización de la riqueza de los propietarios, y para eso debemos determinar el valor, si estamos alcanzando o no ese objetivo, y eso lo conseguimos a través de la valoración. Bueno, ¿y cómo valoramos? Vamos a ver aquí 3 pasos, ¿verdad?, para valorar. Primeramente, el primer paso es hacer una valoración patrimonial de la empresa. O sea, darle un valor a las máquinas, a los muebles, equipos, en fin, todos los bienes que la empresa posee. Vamos a colocar, hacer una lista de estos bienes y vamos a darle un valor. Después debemos sumarle lo que se llama propiedad intelectual, o sea, la marca o la patente de la empresa. Y no olvidarse también del valor que tienen los empleados. Bueno, este es el primer paso, determinar el valor patrimonial de la empresa. El segundo paso es aún más subjetivo. Es determinar las ganancias potenciales de la empresa en base a una proyección de los ingresos y gastos futuros de la empresa. Esto normalmente se hace a través de una investigación de mercado donde hacemos una proyección de los ingresos y gastos de la empresa. Y en base a eso tenemos las ganancias potenciales de la empresa. Pero no es una tarea fácil. Bueno, es muy importante también, como parte de la valoración de la empresa, es estudiar a la competencia. O sea, las empresas que están haciendo la misma cosa que nosotros. Cuando más competidores tenemos, lógicamente el valor de la empresa es menor. Y eso es muy importante, ya que es un punto muy importante porque puede ser una referencia para fijar el precio o el valor de nuestra empresa, en base a lo que valen las empresas de los competidores. O sea, siempre tener en mente por cuánto se vendió tal empresa. Para realizar este tipo de trabajo, ¿verdad?, es fundamental contar con una consultoría financiera, ¿verdad? Bueno, y la tercera etapa, es decir, o sea, una vez determinado el valor de los bienes que tiene la empresa, pasamos a agregarle el valor intelectual. Entonces, una tercera etapa es ver, es decir, la relación entre valor de la empresa y la facturación. Entonces, como vimos ahí, la facturación viene a ser las ventas de la empresa, un elemento muy importante que tenemos que considerar. Bueno, entonces, lo que normalmente se hace, es decir, las pequeñas empresas tienen más problemas para dar esa información, ya que normalmente tiene poca información o años de vida. Lo que normalmente hacen la gente que van a comprar una empresa es solicitar al dueño de la empresa acompañar las operaciones diarias de la empresa por un determinado periodo, y en base a eso determinar la facturación de la empresa para un mes, para después proyectar para meses y para años, ¿verdad?, conforme
al tiempo en que quiera recuperar su capital. Es decir, si el empresario quiere recuperar su inversión en 5 años, entonces tiene que hacer una proyección de las ventas, partiendo de la parte mensual, agregando anual y por 5 años, ¿verdad? Ahí tendría una idea de cuánto vale la empresa. Muchas veces se le da, es decir, esto ya es muy subjetivo, ¿verdad? 2 veces de la facturación, 3 veces de la facturación, ¿verdad? Depende de la experiencia que tiene el empresario en ese ramo. Bueno, si aún, lógicamente, hay muchas dudas sobre cómo valorar una empresa, y una alternativa para poder realizarlo es tener herramientas para poder determinar los ingresos y los gastos futuros. Y eso se obtiene a través del flujo de caja, que es la herramienta fundamental para este tipo de actividades. Y en la consultoría financiera online que nosotros en Finanza en la Práctica proporcionamos, abordamos en detalle, es decir, nos enfocamos en el flujo de caja. Y al mismo tiempo proporcionamos la herramienta fundamental para hacer este flujo de caja proyectado. Es decir, un software que se pueda manejarlo fácilmente. Imagínense que con este software el único trabajo, en este caso del empresario, es conjuntamente con el consultor, es preparar o darle nombres a los ingresos y gastos, que en la jerga financiera se llama plan de cuentas, pero no es el plan de cuentas que usan los contadores, es un plan de cuentas financiero. A partir de ahí, ¿qué hace el empresario a través de un funcionario de la empresa? Registran las entradas y salidas en forma diaria. Y eso no le lleva más de 15 minutos por día. Y ahí, con un clic, ya puede tener, ¿verdad?, el flujo de caja del día, el resultado del día, las cuentas a cobrar y a pagar del día. Eso podemos, inclusive, es mucho más de valor cuando se agrupa para un periodo, por ejemplo, un mes. Entonces, al final del mes, la empresa, el primer día del mes siguiente, la empresa ya va a tener ahí su flujo de caja del mes. O sea, va a saber exactamente los ingresos y gastos del mes más la ganancia en dinero. O sea, si hubo excedente o déficit de caja. Al mismo tiempo va a tener el estado de resultado del día, del mes. O sea, las ventas, los costos y los gastos del mes. Y puede saber si la empresa está ganando o perdiendo contablemente. Y esas dos informaciones son fundamentales, ya que conforme a estudios realizados, la gran mayoría de las pequeñas empresas no saben si están ganando o perdiendo dinero o contablemente. Bueno, en los comentarios que aparece después de al pie de esta transmisión, hay un enlace que le sugiero que dé un clic para conocer más, va a tener más información sobre esta consultoría financiera online, ya que tenemos que partir para la acción. De nada sirve munirse de conocimientos sobre finanzas, y no aplicar. Y la forma fácil de aplicar es a través de esta consultoría financiera online, que ustedes pueden ver, ¿verdad?, haciendo un clic en el enlace. Muy bien, entonces
En la próxima sesión vamos a volver. Digo volver, ¿verdad? Porque ya vimos en varias oportunidades lo que se llama capital de trabajo, ya que es sabido que gran parte del tiempo del empresario, del pequeño empresario o del gestor financiero de la empresa se destina a la administración del capital de trabajo, o sea, al dinero, a los créditos, a los clientes, las mercaderías, a gestionar la relación con los proveedores y de vez en cuando trabajar con los bancos. Muy bien, gracias por estar presente y acompañar esta transmisión. Nos vemos en la siguiente transmisión. Gracias de nuevo.